¿Qué tal? Sigo aquí con mi respetadísimo Juan Velázquez. Gracias, Juan. Gracias, Carlos. Este hombre, pues imparte conferencias, tiene una trayectoria, yo diría, pedagógica en distintas instituciones, pero también en las Fuerzas Armadas, en los colegios del Ejército y de la Marina, Juan. Sí, Carlos. Y me consta, aunque discutimos fuerte, me consta tu respeto tanto por los soldados de la Secretaría de la Defensa como por los soldados de la Marina Armada. Y a partir de eso yo te quiero preguntar, ¿y cómo ves que ahora el Ejército absorberá pues a sus ex subordinados, que eran los militares del Ejército, más los de la Policía Naval, de la Guardia Nacional? Es un tema muy controvertido, pero respecto del cual yo opino lo siguiente. En México vivimos inmersos en la inseguridad provocada por la delincuencia. Hay alrededor de 600 municipios sin policía y otros 900 con apenas unos 10 elementos que cursaron la primaria, que medio saben leer y escribir, que no tienen ni equipamiento ni manera de enfrentarse a la delincuencia. Pero perdón, Juan, también con las policías estatales y municipales ha habido un abandono por parte de los gobiernos. Desde muchos sexenios atrás ha habido un abandono de esas policías. El 75% del sistema policial está infiltrado por la delincuencia y el 80% de los policías sin certificación estatal y municipalmente. La policía en México es prácticamente inexistente y por ese motivo los delitos al año suman millones de delitos con una impunidad que es del 99%. Solamente 1 de cada 100 delitos se castiga. ¿Y tú crees que los militares tienen capacitación policíaca para enfrentar ese problema y hacerla de gendarmes? No los militares, pero ahora la Guardia Nacional, que eso es precisamente lo que se pretende. Ante la inexistencia de policías municipales y estatales, yo me preguntaría quién nos va a proteger. Y la única institución posible es esa Guardia Nacional, compuesta mayoritariamente por policías y militares y marinos militares y también por elementos de la Policía Federal. El que pase a la Secretaría de la Defensa Nacional tiene un propósito muy importante, que es el de poder controlar ese cuerpo operativa y administrativamente, pero infundiéndoles también disciplina, valores. Y supongo dándoles instrucción policíaca. Y dándoles instrucción. Respeto a los derechos humanos. Policíaca. Sí. Preservación de las escenas del crimen. Sí, como primeros respondientes. Primeros respondientes, etcétera. Pero Juan, tú eres abogado. Eres abogado hace más de 52 años. Sí. Y supongo que no te sorprenderá que hasta yo sé que la manera como se endosa la policía, la Guardia Nacional al Ejército es como tomar un atajo, porque a la vista de la Constitución, pues yo digo, esto que hicieron con las leyes secundarias es inconstitucional. No hace juego con la Constitución. No hace juego con la Constitución, que dice que la Guardia Nacional será un cuerpo civil encomendado a la Secretaría de Seguridad Pública, que es civil. Entonces, ¿qué piensas de que es una situación en que por lo pronto pues el Ejército será el responsable de los...
no quiero pensar, pues desde luego el ejército, no la Guardia Nacional, el ejército como institución, hasta de los problemas carreteros con lo que era alguna vez la policía de caminos y con lo que pase con no sé qué de la delincuencia, le dicen organizada o común, porque va a actuar de policía, como policía federal, pues la Guardia Nacional. Sí. Pero ¿qué va a pasar si esto seguramente terminará en la Corte? Y quién sabe cuántos años y felices días pase ahí para salir la Corte, previsiblemente con que pues no se puede contradecir la Constitución. Sí, Carlos, tienes toda la razón. Y mira, hay otro tema también muy importante. Hay la opinión de que existe una militarización. No entiendo bien el significado de eso, pero al final de cuentas se dice que por esa militarización va a haber un irrespeto a los derechos humanos con violaciones flagrantes. Desde hace muchos años el ejército creó direcciones de derechos humanos y ha habilitado a más de 100,000 elementos en su observancia. Sí, pero no deja de haber quejas, cada vez menos en el ejército, pero la Guardia Nacional acumula más quejas que las que acumuló en el mismo periodo la Policía Federal. Que eso es justamente lo que se trata de remediar con esta instancia que pase ahora, que no deja de haber mayor disciplina, vigilancia y valores, tienen que andar con cuidado. Valores, etcétera. Ahora, Juan, en estos asuntos militares, tú conoces, lo hemos platicado, muchos casos notables en el país. Uno de ellos es el caso Ayotzinapa. ¿Qué piensas de esto que la Fiscalía y la Comisión de la Verdad van sobre una veintena de militares, la mayoría del ejército, pero hay 2 o 3 también de la Marina Armada y algunos son jefazos? Sí, Carlos. ¿Qué piensas de eso? Mira, yo conozco no absolutamente bien, conozco bien ese tema y las investigaciones que se llevaron a cabo. Yo repito algo que tú has dicho, porque es verdad, que ha habido en mi conocimiento 2 investigaciones exhaustivas que no han podido ser superadas por otras, la del caso Colosio y la del caso de Iguala. Las conozco y puedo, por eso que conozco, decirte que la conclusión de la Comisión de la Verdad que involucra a militares es absolutamente inexacta. Todos los argumentos en contra de los militares son falsos. Bueno, por eso inclusive se prevé que sean muy pocos de esos 20 o 21 soldados los que irán o terminarán en la cárcel, pero con acusaciones que como que no tienen sentido. Al excomandante del batallón 27 de Infantería de Iguala lo acusan de desaparecer. Bueno, a Jesús Murillo Caram, y corrijo, no se conoce todavía con precisión la acusación sobre el comandante del 27, pero al ex procurador lo acusan de desaparición forzada. Pues ¿a poco él se llevó a los muchachos a dónde? A mí me parece que es una investigación a modo para complacer a los del GIEI, para, digamos, que esa Comisión de la Verdad complaciera también a los que desde el principio involucraron a los soldados, pero sin ninguna razón, porque, Carlos, está más que probado que los que intervinieron fueron policías municipales,
Que los entregaron a los, que los entregaron a los asesinos. A los asesinos. Esa es la sustancia del caso, ¿no, Juan? Es decir, ya lo que pase con el número de personas que fueron muertas en tal o cual lugar, o cuál fue el destino final, es secundario a la hora de un proceso, ¿no? Lo importante es saber, alguien fue asesinado, ¿quién lo hizo? Sí, y fíjate que además lo que concluyó la Procuraduría General de la República como verdad histórica fue avalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por un investigador, Trinidad Larrieta, más que versado en investigaciones criminales, porque había sido jefe de la unidad de delincuencia organizada. Entonces, bueno, es quien encabezó la oficina que creó exprofeso Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, del caso Iguala. Sí. Y trabajó en eso durante 4 años, y lo que son las cosas, dejó entre otras recomendaciones que se manden 114 restos con posibilidad de tener ADN a la Universidad de Innsbruck, y han pasado 4 años y nadie los manda. Así es, Carlos. A alguien deben pertenecer esos fragmentos. Así es, Carlos. Aunque no fueran los estudiantes, ¿no? Así es, Carlos. Así es, Carlos. Es una desgracia que esa comisión de la verdad, que debiera de haber concluido la verdad, haya dado un informe absolutamente contrario a la verdad. Sí, qué paradoja, ¿no? Comisión de la verdad y justicia o algo así, que en realidad se aleja de la verdad y está cometiendo injusticias, como enchiquerar o tratar de enchiquerar ahora a una veintena de soldados de tierra, mar y quizás de aire, Juan. Sí, Carlos. Juan, te agradezco mucho. Gracias, Carlos. Estas conversaciones. Gracias, Carlos. Juan Velázquez, un excelente abogado litigante, a quien conozco también hace, pues si no 50, 40 y tantos años. Gracias, Carlos. Gracias y buenas noches.